chicos, voy a compartirles pantalla y si les doy tantito porque viene el tren, ¿ok? Denme chancecín. Gracias. Listo. Todavía se escucha, pero ya menos. Entonces, el día de ayer estábamos hablando sobre la cuestión importante de los genomas, su compartimentalización, cómo se encuentran, bueno, el cómo se encuentran estructurados, es lo que vamos a ver ya en un ratillo más o la siguiente semana, y que cómo en función de ello, pues es que se compartimentalizan hasta lo que es ADN cromosomal. Bueno, ayer estuvimos hablando un poquitín, ¿sí?, sobre lo que eran los tamaños de los ADN o el tamaño, no del ADN, sino el tamaño del genoma, ¿verdad? Ahora, ¿quién me dice cómo se mide ese tamaño de genoma? ¿Por pares de bases? Por pares de bases, ¿ok? Y luego esta que es por pares de bases, ¿hacia qué tipo de valor lo ligamos? A un picogramo de ADN. A un picogramo de ADN, ¿ok? Y eso hacemos la equivalencia, ¿sí? Que veíamos el día de ayer, que un picogramo de ADN, ¿sí? Pues iba a ser propiamente o iba a equivaler a aproximadamente 1,000 millones de pares de bases, ¿sí? Y que entonces, pues prácticamente el valor C, ¿sí?, es quien define el tamaño de los genomas. Y el valor C, pues está dado principalmente pues en picogramos, está dado en masa, pero pues lo podemos hacer equivalente a lo que son pares de bases. Y con base en ello nos quedamos el día de ayer en esta tabla en donde veíamos diferentes tamaños de genoma, en donde estos tamaños de genoma pues son de bacteria, de arquea, de algunos virus de doble cadena, ¿sí? Y pues bueno, algunos fagos, incluso algunos eucariotas. Vemos aquí, por ejemplo, este eucariota que tiene un tamaño en pares de bases de 551,265 pares de bases. Y no por ser eucariota, su genoma es mayor que, por ejemplo, el de esta bacteria, ¿no? Que el de esta bacteria mide 1,010,023 pares de bases. Entonces, aquí decir los eucariotas son orden superior y los procariotas son orden inferior, no podemos decir eso al 100%, ¿verdad? En cuestión de tamaños de genoma. Entonces, con base en ello, pues hablamos también de la compartimentalización de esos ADN en cloroplasto, en mitocondria, ¿sí? Y que llegábamos finalmente al genoma nuclear eucariota.
Y de este genoma nuclear eucariota, permítanme tantito. Listo, ¿sí? Perdón si escuchan algo de fondo, pero es que estoy ahorita también a la par siguiendo un curso que nos obligaron a tomar, ¿sale? Entonces ahí lo tengo al fondo. Entonces tenemos aquí esta cuestión de estos genomas nucleares, en donde pues básicamente vamos a observar que su organización genética, por ejemplo, en el genoma humano, ¿sí? Pues este genoma humano contiene 22 cromosomas más un cromosoma, más los cromosomas sexuales. Y podemos observar entonces en esta caracterización del genoma humano, ¿sí? La cantidad de genes, vemos aquí cromosoma, eso se baja, dejen que no se baje, vemos cromosoma, genes, el número de bases que están constituyendo, ¿sí? Y las bases que han sido secuenciadas. Por ejemplo, con esta tabla, nosotros podemos identificar también lo que es la densidad genética. ¿Recuerdan que en las clases anteriores hemos definido a la densidad genética como la cantidad de genes que alberga un cromosoma? Y entonces podemos tener cromosomas. Ahí se me va. A ver, déjeme escribirlo bien. Cromosomas, ¿sí? De alta densidad genética o de baja densidad genética. Y eso va a atender a la cantidad de genes que van a estar albergando, ¿sí? Bueno, en este caso podemos observar, ¿sí? Que el cromosoma que tiene menor densidad genética, si no me equivoco, ¿sí? A ver, aquí lectura rápida, es el cromosoma 11, que alberga 379 genes. Esos 379 genes, ¿sí? Los constituyen 134.452.384 pares de bases, ¿sí? Y de estos, cuando se secuenció este cromosoma o cuando se secuenció el genoma, únicamente, ¿sí? Hubo coincidencia de secuenciación para 131.130.853 pares de bases. No significa que porque no estén secuenciadas no forman parte del genoma. Claro que sí, porque aquí nos está diciendo la cantidad total de pares de bases, pero que específicamente 131, ¿sí? millones, etc., fueron las que están secuenciadas. Y luego vemos aquí cromosomas de máxima densidad genética, los que albergan la mayor cantidad de genes que son expresables. Aquí vemos, me parece, es el cromosoma 6, si me ayudan a corroborar, ¿sí? Que este sería el de mayor densidad genética. No obstante, la suma de todos los genes humanos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Pues equivale a 32.185 genes que están presentes en el genoma humano, ¿sí? Vemos aquí entonces también que el número total de bases, ¿sí? Que estamos hablando aquí
prácticamente, ¿sí? De los 3 billones, ¿sí? Que están presentes, que constituyen al genoma humano, y de esos 3 billones, 2 billones no se encuentran secuenciados, ¿sí? Pero aquí me está hablando, dígame, Alfonso. El más denso no sería el 1. Ah, es cierto, muchas gracias. Sí, por eso les dije que echaran ojo, porque luego yo aquí me pierdo entre los números. Gracias, ¿sí? Entonces aquí el más denso es el 1, ¿sí? El que tiene la mayor cantidad de genes, ¿ok? Y pues bueno, vemos aquí la totalidad de bases, ¿sí? El total de bases que está constituyendo a ese genoma humano. Bueno, y decimos, es muy grande, ¿no? Ese genoma humano. Pues entonces podemos observar, ¿sí? Por ejemplo, los números de pares de bases diferentes, ¿sí? En el ADN mitocondrial, en el ADN de cloroplasto, en los cromosomas bacterianos, en el cromosoma 22, ¿sí? Y en el cromosoma 1, ¿no? Esos números de pares de bases o kilopares de bases que los están pues conformando y haciendo una comparativa entre las moléculas de ADN. Ahora, dando espacio a lo que preguntaban el día de ayer sobre cariotipo y cariograma, ¿sí? Yo les mencionaba que el cariotipo, ¿sí? Iba a ser ese patrón, ¿sí? En donde prácticamente describe pues, las características de los cromosomas, donde están únicamente así la fotografía tal cual tomada, donde están ahí cromosomas grandes, cromosomas pequeños, cromosomas de grosor, diferente grosor, etc. morfológicas, ¿sí? Y que además se pueden describir en esos cariotipos cada una de las características que contiene cada cromosoma. Y cuando esos cariotipos son ordenados, como los podemos observar aquí en esta fotografía, se le denomina entonces que es un cariograma, porque ahí literal ya estamos ordenando, ¿sí? De acuerdo a su morfología, de acuerdo a su tamaño que tienen estos cromosomas, ¿sí? Y que además los podemos caracterizar de acuerdo al cariotipo que ya mostraron, ¿sí? Es decir, están caracterizados y representan a los individuos de una especie. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí faltó el cromosoma Y, ¿sí? Pero entonces aquí saber que el cromosoma X, lo estamos visualizando, o el cromosoma Y para los mamíferos superiores, ¿verdad? Para poder identificar entre los sexos, entre machos y hembras. Bueno, entonces aquí vemos, ahora sí, en disperso, lo que es el cariotipo, y ya de forma ordenada, lo que es el cariograma. No sé si con estas fotos. ¿Sí? O sea, entonces el cariotipo serían como en sí todos los cromosomas que tenemos y el cariograma es que ya están como ordenados. Así es, aquí se visualiza con esta imagen precisamente, ¿sí? En donde aquí en el cariotipo, sí decimos, ok, vamos a caracterizar a este, vamos a caracterizar a este, los encontramos dispersos, ¿sí? Y los vamos a ir caracterizando y los vamos a ir agrupando, y de acuerdo a esa agrupación por morfología y por tamaño, los vamos a convertir entonces en un cariograma, ¿sí? Y bueno, aquí sí mostramos al cromosoma X y al cromosoma Y, ¿no? Vemos aquí el cromosoma Y, pues de menor tamaño que el del cromosoma X, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante la caracterización del cariotipo en los cariogramas? Porque gracias a esto se pueden identificar cuáles son esos tipos de enfermedades que están presentes en los humanos, pero que van a ser localizadas a nivel cromosomal. Por ejemplo, el decir, no sé, que la enfermedad de Alzheimer, en cuál cromosoma se va a encontrar, o la enfermedad de Parkinson, en cuál cromosoma se encuentra, dónde se puede desarrollar, por qué se desarrolla. Esas dos, pues se desarrollan básicamente por el desgaste de telómeros, en los cromosomas. Entonces, estamos hablando, pues ahora sí también ahí, de lo que es el envejecimiento celular, que junto con el envejecimiento celular
pues ocurre el deterioro, ¿sí?, de ciertos cromosomas, y vemos ligadas entonces estas enfermedades, sí, a personas adultas, ya adultas de la tercera edad principalmente, en donde pues básicamente el envejecimiento celular pues ha deteriorado o ha gastado a esos telómeros de esos cromosomas en donde se encuentran presentes esas enfermedades ya localizadas a nivel cromosomal, ¿sale? Por eso es importante identificar tanto acariotipos como acariogramas. Bueno, con el proyecto del genoma humano, ¿sí? Pues vemos entonces prácticamente, dígame, Cristian. Disculpe, doctora, lo que dijo de la enfermedad, ¿es el desgaste en los telómeros de cualquier gen o de algún gen en específico? No de gen, de cromosomas. Perdón, de cualquier exactamente, cromosoma. permítame, exactamente, no sé en cuál cromosoma se encuentra localizado la de Parkinson o la de Alzheimer, no lo conozco, pero sí puedo decirle que están muy relacionadas al desgaste de los telómeros. Recuerdo haber leído, sí, pero no me acuerdo en este momento en cuál de esos cromosomas es, pero estos genes que están ligados a esos tipos de enfermedades se encuentran muy situados o muy cercanos a los extremos, ¿sí?, de los cromosomas, y entonces ocurre el deterioro de telómeros, y cuando ocurre el deterioro de telómeros, entonces va a empezar a existir el deterioro de los genes que están protegidos por los telómeros. Por eso suceden ese tipo de enfermedades. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. Entonces, vemos aquí en cuestión del genoma humano, este proyecto nace en 1990, ¿sí? Y pues bueno, duró varias cantidades de años, se liberó por ahí del 2000, una década después, ¿sí? Y pues prácticamente aquí el sistema de lo que era la secuenciación de los genomas, pues era prácticamente con los primeros secuenciadores pues que había de la época, ¿sí? Entonces por eso la cantidad de años que tardaron en secuenciar, porque no es que un solo laboratorio lo hiciera, sino que se mandaron a diferentes partes del mundo, laboratorios de diferentes partes del mundo, que impactaron en la secuenciación del genoma humano. Entonces, tú haces una parte, yo hago otra parte, yo secuencio otra parte, y al final armamos el rompecabezas de lo que es el genoma humano, ¿sí? Sin embargo, este objetivo prácticamente de lo que es el proyecto Genoma Humano, pues era esto, la cuestión de identificar y de hacer una cartografía propiamente de los genes que constituyen al humano, ¿sí? ¿Con qué cuestión? Pues con la cuestión importante de poder saber para qué codifica cada gen que está constituyendo al genoma humano, ¿sí? Y eso era importante, como ya mencioné, porque nada más partíamos o teníamos esta cuestión informativa de cariotipos y de cariogramas, ¿sí? Pero ahora, estos cromosomas, por ejemplo, diferentes tipos de enfermedades decían, ok, este está ligado al cromosoma fulano de tal. Voy a actualizar y regreso con ustedes. A ver, aquí estoy. Ahí está, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que pues esta cuestión importante antes, bueno, por eso estaba en esta página, ¿verdad?, era que decían, ok, tiene X o Y enfermedad, y esa enfermedad está relacionada, ¿sí?, al cromosoma 10. Pero ¿cuáles son los genes que constituyen al cromosoma 10? Ah, bueno, pero es que esta otra enfermedad está en el cromosoma 8, sí, pero ¿qué gen del cromosoma 8 sí, está generando esa enfermedad? Entonces, fue una de las cuestiones importantes por las cuales se decidieron a poder desarrollar lo que era la secuenciación del genoma humano, ¿sí? Ahora,
visto desde un punto de vista totalmente físico, pues era la secuenciación. Pero funcional, ¿qué codifica cada gen? Ajá. Entonces, está bien esta parte importante de la secuenciación y el poder identificar lo que veíamos en esta lámina, ¿sí? Donde, por ejemplo, digo, ok, el cromosoma 3 alberga 1550 genes. Ah, ok, está bien. ¿Y qué me dice eso? Bueno, de esos 1550 genes está el gen 1 de ese cromosoma que codifica para, pero eso no lo iba a saber únicamente por la secuenciación, porque la secuenciación me dice esa cantidad de genes, el número de bases que están constituidos, pero no me dicen para qué funcionan. Entonces, la manera en la que vamos a saber la función de los genes, pues es ahora hacer lo que se le denomina, ¿sí?, la transcriptómica, ¿sí? Que en la transcriptómica, pues propiamente ahora sí puedo decir, ok, está el gen fulano de tal que se está expresando en esta circunstancia, en este ambiente, ¿sí? O no se está expresando cuando está este ambiente. Entonces, voy a suponer que este gen es un gen, ¿sí?, que se expresa cuando se encuentra alta cantidad de temperatura, ¿sí? Entonces puedo decir que ese gen es un gen que va a estar relacionado a la regulación de la temperatura. Y es importante el regular temperatura, pues, en los mamíferos, ¿no? Entonces, ahí vamos dando esa cuestión. Entonces, con el proyecto del genoma humano, genoma, ¿sí?, les denominaron la apertura de las ómicas, ¿sí? Porque entonces, aquí teníamos en esta cuestión del genoma, ¿sí?, el genoma para ADN, ¿sí?, para ADN, el transcriptoma, ¿sí?, para ARN, ¿sí?, el proteoma para proteínas y en conjunto, voy a circular, bueno, en conjunto, ahí ese círculo es para todos, el metaboloma de un organismo. Entonces se dan cuenta que no basta únicamente con la secuenciación. Sí es importante la secuenciación, el saber cómo están constituidos esos organismos, pero importante aún más el saber la función que tiene cada uno de los genes que constituyen a esos organismos y con ello, si se transcribe, se traduce, entonces, pues investigar posteriormente, hacer extracciones proteicas para determinar cuáles son las proteínas que están sucediendo en X o Y, en X o Y tipo de estrés, ¿sí? Y que en conjunto, pues están armando el metabolismo de ese organismo. Entonces, no solamente era esta parte de ya lo secuenciamos y listo, sino que surgen otro tipo de preguntas importantes que deben de tener respuesta, ¿sí? Entonces, el primer borrador del genoma humano, ¿sí?, pues fue presentado en el 2000, ¿sí?, y fue liberado en el 2003 de manera incompleta y ya en el 2005 totalmente, ¿sí? Entonces, incluso el genoma humano fue declarado patrimonio de la humanidad. Imagínense el alcance que tuvo esa investigación, ese desarrollo científico-tecnológico. Y hablo científico-tecnológico porque entonces aplicaron tecnologías de secuenciación, de pseudosecuenciación y de equipamientos que requirieron, de análisis bioinformáticos que se necesitaron para poder identificar cada una de las secuencias y armar lo que tenía China, lo que tenía Japón, lo que tenía Corea, lo que tenía Estados Unidos, lo que tenía Europa y cada una de las universidades y centros de investigación que participaron en este importante proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué objetivos
tenía lo que era el proyecto del genoma humano. El primero de ellos, en cuestión físico, pues la secuenciación. Y con la secuenciación, la generación de mapas descriptivos de cada cromosoma, ¿sí? Para relacionar lo que ya les mencioné hace un momento, ¿sí? El relacionar, que en ese momento estaban muy enfáticos en las enfermedades, ¿sí? En qué cromosoma se encontraba qué gen que causaba qué enfermedad. 2, describir el orden y localización de genes u otros marcadores. ¿Recuerdan que les he hablado de los marcadores? Que estos marcadores son marcadores de ADN y que no necesariamente es ADN codificante, sino también ADN no codificante, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? El ver este tipo de orden y localización, ¿sí? En los cromosomas y con ello poder desarrollar herramientas, ¿sí? Que permiten o que impactan dentro de lo que es la medicina. Herramientas que identifican como desarrollo de herramientas como estos marcadores, ¿sí? Que impactan en decir, ok, si tengo al parental A con el parental B, los segregantes de esta hibridación serán susceptibles a tener una enfermedad, por ejemplo, de anemia es falciforme, creo que es falciforme, ¿sí? ¿Cuántos, por ejemplo, tuvieron 8 individuos? De hecho, de esos 8 individuos, ¿sí? Bueno, ya son muchos individuos, ¿verdad? Vamos a suponer una familia pequeña. Tuvieron 4 individuos, ¿sí? De esos 4 individuos, ¿cuáles de ellos son los que van a presentar la enfermedad? ¿Y quién es el portador? ¿El padre o la madre? ¿Sí? Entonces, por eso es importante esa cuestión. Y luego, entonces, otro de los objetivos, ¿sí? Además de buscar la secuencia de todos los genes, determinar la actividad. Porque de nada como les dije, de nada me sirve tener, vamos a ponerlo en cuestiones monetarias, el dinero, si no tengo en qué gastarlo, ¿sí? Si no tengo ninguna afinidad. Entonces, de nada me sirve tener la secuencia si no sé la función del gen, ¿sí? Y esta actividad, pues, está localizada, pues, por ejemplo, qué gen está codificando para el color de ojos, piel, el tipo sanguíneo, ¿sí? Las actividades cerebrales, los tejidos, etc. Otro factor, otro objetivo importante era conocer los factores medioambientales y genéticos que predisponen, ¿sí? Resistencias o susceptibilidades a diferentes enfermedades, ¿sí? Y de aquí, ¿cuáles son las que van a generar, pues, cierta dominancia, ¿verdad? Y finalmente, el tener una base de datos, ¿sí? De conocimiento mundial. Porque ¿cómo se llama? Sí les estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, Sí, doctora. se ve. Sí, doctora. Aquí ya no vi que se estuviera compartiendo por eso. Entonces, el tener una base de datos mundial, ¿sí? Donde el investigador de China pueda tener acceso que el mismo investigador de Japón, o el de Brasil, o el de México, o el de la India, ¿sí? Para poder seguir generando nuevo conocimiento, ¿sí? Experimentos y demás. Entonces, ahora, eso fue el genoma humano general. Con esto, entonces empezaron a ver, ok, ¿cuáles son las diferencias entre los genomas? ¿Sí? Es decir, ¿qué diferencia existen entre los coreanos, ¿sí? Entre los africanos, ¿sí? Entre los mexicanos. Y luego aquí, entre los mexicanos, ¿sí? Acaba de salir una publicación muy bonita sobre el genoma, ¿sí? El genoma de las personas o de los indígenas. O sea, imagínense la trascendencia que ya tiene para poder ir clasificando. Todos somos mexicanos, todos los que vivimos en el país somos mexicanos,
Pero entonces, importante conocer, ¿sí?, ese genoma que todavía se encuentra íntimamente cuidado entre las comunidades indígenas. ¿Por qué así infinísimamente cuidado? Les apuesto que nosotros que vivimos en la ciudad tenemos muchísimas más enfermedades que las personas que viven en sus propios núcleos indígenas, en sus comunidades. Y eso va a atender a muchísimos factores ambientales, ¿sí?, a los que estamos expuestos. El factor principal hoy en día que sufre el mexicano para desencadenar los diferentes tipos de enfermedades es el estrés. No solamente los mexicanos, a nivel mundial es el estrés. Pero eso va a impactar en cada país dependiendo de la alimentación, ¿sí?, de los cuidados que se siguen, ¿sí? Y entonces, el ver, por ejemplo, que la alimentación básica todavía que continúan en los grupos indígenas, pues sigue siendo a base de frijol, de maíz, de chile, de jitomate, de los cultivos que ellos mismos están produciendo, ¿sí? Y que tienen un impacto significativo en su propia salud y obviamente en la minimización de enfermedades. Y si ahí nos vamos, entonces nosotros le llamamos genes criollos, ¿sí?, que van a estar presentes no solamente a nivel humano, sino a nivel propiamente en plantas, propiamente en peces, propiamente no sé, en nemátodos, ¿sí?, en diferentes especies, ¿sí?, que si nosotros nos vamos específicamente a visualizar y a comparar los genes criollos de los genes de la población, llámese de cualquiera de esos que acabo de mencionar, ¿sí?, podemos encontrar características importantes de expresión que nos ayuden incluso a poder diferenciar por ambiente cuándo se van a expresar y cuándo no. Entonces, eso es de las cuestiones importantes. Déjenme descartar. Bueno, vamos a mantener, ¿sí? Permítanme. Miren, justamente, déjenme compartirles a razón de esto que estoy platicando, ¿sí?, lo que acaba de salir, ¿sí?, en días recientes. Esta es una gaceta, es la gaceta de la UNAM, ¿sí? Y pues prácticamente se secuencia el genoma indígena de mexicanos, ¿sí? Se analizaron el ADN de 15 individuos, 12 autóctonos, 3 mestizos, ¿sí? Y los resultados de esa investigación los publicaron en la revista Nature Communications, ¿sí? Es decir, esto salió ahorita en la Gaceta, pero ya está reportado a nivel mundial en esta revista Nature, una de las mejores revistas para poder publicar ciencia, ¿sale? Entonces aquí el objetivo que ellos marcan es analizar el genoma de los habitantes originarios de América para poder entender por qué enfermedades como la diabetes, ¿sí?, parecen afectar más a los mexicanos que a los europeos, sino también el que puedan identificar, ¿sí?, cómo los primeros humanos llegaron a este continente, cómo se colonizó el país, qué grupos se interrelacionaron y cómo es entonces esa descendencia que tenemos al día de hoy. Este es un artículo que en este caso es un artículo de divulgación porque está en una gaceta, pero voy a buscar este artículo, tal cual toda la información completa, para proporcionárselas a ustedes
y que lo tengan de complemento. No se los voy a preguntar en el examen lineal. Lo que sí puedo preguntarles es lo de los genomas, ¿sale? Entonces, eso queda pendiente para podérselos mostrar. Y pues bueno, preguntar, ¿no? Aquí, por ejemplo, con esta imagen que se encuentra, ¿verdad? En donde, por ejemplo, ¿no? Aquí te dice, es que señor, descubrieron el genoma humano, ¿sí? Dice, oh, ya me dieron en la torre, ajá, voy a tener que cambiar la contraseña. ¿Qué contraseña? La forma en cómo se codifican. Esa sería la contraseña, ¿sí? Y en el cómo se codifican, pues va a ser, pues prácticamente los sistemas de regulación que se están, pues, investigando. ¿Preguntas de esto que acabamos de mencionar o comentarios respecto a la que acabo de decir? Doctora, disculpe, entonces, o sea, a partir del genoma humano o ya lo hicieron, van como a descubrir lo de cada región y luego a Sí, partir de eso es y el de luego a partir de ello, ¿qué, perdón? y a partir de ese es de que se dieron cuenta de los genes criollos. Ajá. Sí, así es. Con esta parte del descubrimiento, bueno, no del descubrimiento, sino de la realización de la secuenciación del genoma humano, se centraron posteriormente en este genoma que era el africano. Y con se dieron cuenta entonces cómo fue la migración. Es que fíjense todo el impacto que tiene una cosa, ajá, tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, se dieron cuenta entonces cómo había sido la migración, ¿sí? Todos sabemos que toda la humanidad, ¿sí? Tiene origen en África, pero entonces como los asiáticos pues no son de color negro, como por ejemplo los europeos, la mayor parte de los europeos no son negros, ¿sí? Como por ejemplo esas diferencias de color en que estuvieron centradas, pues han estado centradas específicamente en el ambiente en el cual se fueron adaptando cada una de las migraciones que emergió, ¿sí? Del continente africano. Uh-huh. Pero todo, esas cuestiones se les denomina evolución genómica, ¿sí? Y esa evolución genómica ha sido rastreada a través de la secuenciación de los genomas. Ajá. Entonces, sí, todos partimos de un genoma total humano, pero cada población va a tener una expresión diferente de genes. Por eso les mencionaba, ¿no? Que en este caso, en la población mexicana, ¿sí? Pues el tener el genoma indígena, ¿cómo ha impactado o el poder identificar, en este caso, ya se los había mencionado y lo corroboran aquí en el artículo que les digo, ¿sí? ¿Cómo ha impactado esa expresión de genes por el ambiente para dar lugar a los diferentes tipos de enfermedades que sufrimos hoy en día? Y cómo entonces esas personas no tienen esas enfermedades que tenemos nosotros en ciudad. Uh-huh. Y eso atiende a todos los cambios ambientales a los que estamos expuestos. ¿Ok? Entonces, pues es importante desde la alimentación y todo. ¿Sí me expliqué, compañera? Sí, doctora, gracias. Sí, de nada. Muy bien. Entonces, vemos, ¿sí? Que la base de datos del genoma humano, ¿sí? En la actualidad, ¿sí? Son dos tipos de bases de datos genómicas que podemos encontrar, ¿sí? El GenBank, ¿sí? Que es el Consorcio Internacional de Bases de Datos de Secuencias. Ese consorcio internacional está formado por el GenBank, ¿sí? El GenBank lo podemos encontrar en la base de NCBI, ¿sí? Que es la base de datos americana, ¿sí? El banco de datos de ADN de Japón, ¿sí? El DDBJ, y la base de datos europea, ¿sí? Que es el Laboratorio de Biología Molecular de Europa, ¿sí? EMBL por sus siglas en inglés. Entonces, estas bases de datos, ¿sí? Las podemos encontrar de manera libre en el Internet, ¿sí? Yo aquí, por ejemplo, me voy
¿sí? Y pongo NCBI, ¿sí? El NFBI es el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Pero todo lo que se encuentra aquí es público para todo el mundo, es libre. Ajá. Y entonces yo aquí en esta base de datos, por ejemplo, me puedo ir y puedo decir, ok, pues déjeme checar un gen, ¿no? Vamos a ver aquí en esta base de datos que me dice para ensamblar genes, para armar biocolecciones, para búsqueda de libros. Aquí también pueden encontrar artículos importantes. La base de artículos aquí es PubMed, ¿sí? Y si yo aquí, por ejemplo, le pongo coronaviruses, ¿sí? Me va a encontrar, ¿sí? Todos los artículos relacionados al coronavirus, se me fue el nombre, perdón, parece trabalenguas hoy. Y entonces aquí encontramos artículos, ¿sí? Los que me dice que son libres. Aquí tengo esos que son libres, aunque hay otros que son costos, que llevan costos. Generalmente ahorita todo para el coronavirus ha sido de acceso libre, ¿sí? Y me dicen origen y evolución de los patógenos de coronavirus, ¿no? O el SARS-CoV-2, como le he llamado, y vemos esas cosas. Entonces aquí puedo buscar también el GenBank, ¿sí? Me voy aquí al genoma, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué tipo de genoma? ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el genoma, la base de datos de genomas, ¿sí? Y entonces aquí vemos y me lanza, pues órale, vamos al genoma humano, ¿no? Entonces vamos aquí al genoma humano y me da este resumen, ¿sí? Aquí al lado derecho, ¿sí? En donde vemos la cantidad de los cromosomas que están constituyendo el genoma. Estos son los mapas genéticos que les mencionaba en la sesión pasada. Y vemos entonces, ¿sí? Esta densidad de genes, ¿sí? Que están presentes en este cromosoma, ¿sí? Podemos observar pues, la historia de este genoma, bueno, en este no se encuentra, ¿sí? Podemos hacer, BLAST significa comparación, ¿sí? Entre genes o entre genomas, podemos hacer entre genes, entre nucleótidos, entre aminoácidos, ¿sí? Que pueden estar, no, les estoy ocupando, que pueden estar presentes, ¿sí? Y pues bueno, vemos aquí, por ejemplo, el P34, hacemos un acercamiento y nos dice las regiones, ¿sí? De los genes que pues están presentes, dónde se encuentran los intrones, los exones, y pues bueno, esto es clases bioinformáticas, nada más era para dárselos a conocer, ¿sí? Para que supieran que están presentes y que podemos entonces encontrar, ¿sí? Ya se me fue mi página que estaba. A ver. Aquí, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, el del cerdo, ¿sí? Aquí en este caso, sí, fíjense, este que vemos aquí es un árbol filogenético. Y este árbol filogenético, partiendo de un ancestro común, ¿sí? Me dice entonces, ¿sí? Por ejemplo, en donde aquí tenemos que los chimpancés están relacionados con los humanos, sí, pero todavía están distantes, que los chimpancés pygmy, sí, o Pan-Panixusus, sí, también están relacionados, o los gorilas, sí, cuál es el orden en el cual se encuentran relacionados, sí. Entonces lo que me va a decir este banco genético. Y pues bueno, aquí, por ejemplo, puedo encontrar, ¿sí? En cuestión de nucleótidos o de genes, ¿sí? Me voy aquí a la cuestión gen. Y un gen así universal, pues es el gen GDPH, que está codificando para la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Me dice, ok, entonces aquí está este gen, ¿sí? Me dice dónde es que lo voy a encontrar, ¿sí? Me dice su nombre,
me dice en qué cromosoma va a estar, ¿sí? Y para qué va a codificar. Y si luego quiero la secuencia, pues también me dice la secuencia. Bueno, vamos aquí a ponerlo para nucleótidos, en cuestión de nucleótidos, cuando quiero la secuencia así tal cual, ¿sí? Y digo, ok, tengo el GDPH, sí, para bacterias, para hongos, y aquí ya puedo hacer una minimización, ¿no? De lo que quiero. Voy a darle aquí en esta gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de Coletutricum, que es un hongo, ¿sí? Me dice aquí, por ejemplo, prácticamente que es un gen, ¿sí? Que tiene entonces 233 pares de bases, ¿sí? Me dice que la fuente del organismo pues es un Coledotricum, que es una eucariota, que es un hongo, ¿sí? Me dice cuándo fue publicado también, pero lo más importante es que me está diciendo la secuencia de ese gen, ¿sí? Y si luego entonces yo quiero otra secuencia, ¿sí? Por ejemplo, me voy aquí a la cuestión gen, ¿sí? Podemos encontrar también la secuencia de aminoácidos. Bueno, esta es, de hecho aquí me está diciendo la traducción, ¿sí? A, Y, M, L, K, ¿sí? Y demás, ¿sí? Son los aminoácidos que fueron codificados por esta secuencia de nucleótidos. Entonces, imagínense el boom de información, ¿sí? Que desató lo que fue el genoma humano. Y esto le estoy hablando de que empezaron estas bases de datos desde antes de 1990, ¿sí? Pero que se fueron alimentando con todo lo que fueron encontrando respecto al genoma. Y las tres bases o las tres bases de datos, la de América, la de Japón, la de Europa, comparten información. Sale algo y se publica en lo que es ya no veo déjenme dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿ok? Porque perdí mi presentación. Sale algo y que se publica ¿cómo se llama? En Japón, y al mismo tiempo se está publicando en NCBI y en la MBJ, ¿sale? Entonces, esa es la importancia que tiene. No me deja. La pierdo. Bueno, me voy a pasar a la presentación directa, ¿ok? Entonces, vemos entonces la gran importancia que tiene lo que es el proyecto del genoma humano, ¿no? Estás hablando de que el genoma humano está constituido por 3 billones y más de genes que están pues presentes en este genoma, ¿sí? Que prácticamente de pares de bases, y de estos 20,000 a 25,000 genes son codificantes a proteínas, ¿sí? Entonces aquí hablamos de ese proyecto ENCODE que prácticamente albergó a 22,286 genes, que de esos 25,000 genes codificantes son genes estructurales. Ya hablamos que los genes estructurales son los que van a codificar para proteínas o para RNA, y menos del 2%, o sea, eso constituye menos del 2% del ADN total. Podemos pensar que esto es una inmensidad, pero realmente comparado con el total del genoma, pues es ínfimamente pequeño, ¿sí? Entonces, estos 20 mil genes, ¿sí? Pues están distribuidos en los diferentes cromosomas y van a variar, ¿verdad? Entre cromosomas además, haciendo énfasis en lo que es prácticamente pues la densidad génica por cromosoma, que ya explicamos qué es la densidad génica. Podemos tener cromosomas más densos, es decir, con más genes codificantes de proteínas, y cromosomas, ¿sí? Áridos, como es el cromosoma X, el cromosoma Y, el 4, el 18 y el 3, ¿sí? Entonces ahí vemos esta cuestión importante de la cantidad de genes que están siendo codificantes. Ahora, esta parte de los cromosomas o la parte importante del proyecto del genoma humano ligado a identificar qué genes están importantes para la cuestión de
de enfermedades, observamos como ejemplo al cromosoma 1, ¿sí? Donde en el cromosoma 1, estas líneas que estamos observando aquí es el tamaño de los genes en pares de bases, ¿sí? Vemos, por ejemplo, enfermedad de Gaucher, la glaucoma, ¿sí? El de cáncer de próstata, que está localizado en el cromosoma 1, o la enfermedad de Alzheimer, que está muy cercana, bueno, aquí ya salió lo de la enfermedad de Alzheimer, compañero, que está muy cercana al telómero, ¿sí? De este cromosoma, al telómero inferior. Ajá. Entonces, identificar pues prácticamente la posición, el locus, recuerden que es donde se encuentra un cromosoma, es decir, la localización del cromosoma en el la localización del gen en el cromosoma, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, que aquí en ese cromosoma 1, pues, híjole, si se afecta, por ejemplo, el gen 1p36.1, ¿sí? Pues prácticamente pudiese generar una exostosis de múltiple familiar, descendencia N veces, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, la generación de anemias hemolíticas, ¿sí? Esto por deficiencia de piruvato. Acuérdense que el piruvato forma parte de la ruta final de lo que es la glucólisis, en donde prácticamente ocupamos piruvato quinasa, ¿sí? Para muchas cosas. Entonces es importante, si no tenemos un metabolito intermediario importante como es el piruvato, pues entonces podemos desencadenar en esto. ¿Y quién desencadena? Pues la enzima que está codificando para que se lleve a cabo la síntesis de ese metabolito, que en este caso pues es una piruvato quinasa, ¿sí? Entonces, ¿localizada dónde? Pues localizada en esta posición que va a generar pues esta enfermedad. Entonces, esa es que tiene el saber también la descripción de lo que es el proyecto del genoma humano. Entonces, los tipos de secuencias en el ADN humano, pues los podemos englobar en esta gráfica de Pie, donde prácticamente 26% del genoma son intrones, 2% son genes tipo proteína, ¿sí? 20% elementos nucleares largos, elementos que no están codificando, ¿sí? Elementos nucleares cortos, que sirven también estos dos como tipos de marcadores. Los transposones que veíamos en clases anteriores, la otra vez me quedé revisando y el origen, bueno, no el origen, sino una de las cuestiones importantes que presentan los transposones son también enfermedades neurológicas o ligados a enfermedades neurológicas. Y pues bueno, vemos aquí entonces prácticamente que el 8% pues está formado por heterocromatina y pues diferente ADN, ¿no? ¿Qué otros genomas se han secuenciado? Ahorita ya son muchos más genomas los que se han secuenciado, ¿sí? Pero prácticamente era genoma de virus, ¿sí? Vemos el virus de que, a ver, qué es importante, virus de doble cadena, virus de una sola cadena, virus de RNA, animales, ¿sí? Plantas, ¿sí? Que infinidad que ya se han generado. Y pues bueno, esas son las bases de datos, ¿sí? Por ejemplo, en plantas, la del Jardín Botánico de New en Londres, de animales. Si quieren copiar estas páginas y denle print de pantalla y las checan, ¿no? Si es del interés suyo estar ahí investigando en estas bases de datos, que pues sí son muy informativas. Bueno, entonces vemos que esta secuenciación, no solamente del genoma humano, sino ya de diferentes genomas, ha permitido la reclasificación de los taxas, ¿sí? O la clasificación taxonómica. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Con quién se emparentó? ¿Quién es su ancestro? ¿Quién es su especie más cercana? Esas cuestiones de especiación, pues también son importantes, ¿no? Ahora entonces sabemos, por ejemplo, los hongos estaban clasificados como plantas, y pues ahora sabemos que es un reino importante de puros hongos, ¿no? Esta clasificación taxonómica atiende también a los eventos de conocimiento de la secuenciación de genomas.
pues, cuál es el tamaño de su genoma, cuántos genes los constituyen, pero cuántos se han descrito, las características, todas esas cuestiones son importantes. Ahora es importante identificar si existe una relación entre la complejidad de un organismo y el tamaño de su ADN. ¿Qué tamaño? Pues el tamaño que se encuentra albergado en las células haploides, que es de donde ¿sí? Están referenciando pues a los tamaños de los genomas. Y era una pregunta, ¿sí? O no una pregunta, sino algo que yo les decía en clases anteriores, ¿no? No por ser organismos superiores, ¿sí? Eucariotas, significa que nuestro genoma sea el más grande de todos y que nuestra organización sea la ideal. Eso no. Eso lo determina entonces la paradoja del valor C. ¿Qué me cuentan de la paradoja del valor C? Ay, me quedé sin C. Que es la ausencia de una relación que consiste entre el valor C y la complejidad de un organismo, ¿no? Por lo que tengo. Ok, es exactamente, ¿sí? Vemos aquí eso que usted nos está comentando entre las cantidades y las relaciones del genoma, ¿no? Esta cuestión de la cantidad de pares de bases, el número de cromosomas, ¿sí? Y el número de genes. Por ejemplo, miren, el humano, ¿sí? En cuestión de número de genes codificables, tiene aproximadamente 22.333, mientras que las uvas tienen 30.434 genes codificables. Y luego entonces vemos, por ejemplo, el virus de la influenza, que tiene 11 genes codificables, pero con estos son suficientes para causar un gran impacto en genes, pues en los... Entonces veíamos esta cuestión, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la paradoja del valor C? Como bien refiere su compañera, ¿sí? Se refiere a una aparente paradoja que existe al no observar, ¿sí? ¿Alguien me habló? ¿No? Ah, bueno. Entonces continúo. Una relación directa entre el contenido. ¿Qué pasó, Cristian? Doctora, solo quería aportar una situación para, para ver si se pudiera enriquecer esto. El libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, de Animales a Dioses, plantea justamente en su obra, que lo que nos hizo a nosotros una especie más, eh, vamos a llamarla superior, eh, no viene ni del material genético, ni mucho menos. Él plantea que viene de nuestra capacidad de imaginar y de hacer cosas que no son, que no existen, como pone un ejemplo de que se creó la moneda, en este caso el dinero, que es una cosa que no existía, pero fue creada por el hombre. Y, y, y así en su libro comienza a poner varios ejemplos, de que lo que nos ha hecho a nosotros superiores es fundamentalmente la capacidad de imaginar. No sé usted qué opina al respecto. La cuestión de capacidad de imaginar ha sido, bueno, relacionada prácticamente con el raciocinio. Y pues bueno, esta cuestión del raciocinio pues atiende para poder dar respuesta a todas y cada una de las respuestas de las preguntas que nos hemos planteado desde que el humano es humano, ¿sí? Entonces, obviamente, sí, se necesita pues la imaginación, pero la imaginación tiene un raciocinio, ¿sí? Para poder dar respuesta a esas cuestionantes.
o para poder dar solución a X o Y problema. Desde el punto de vista genético, ¿sí? Podemos indicar entonces que esta capacidad de raciocinio ha sido también por la cuestión evolutiva que se ha dado en los genomas y que era lo que estábamos relacionando hace un momento y justamente ahora con la paradoja del valor C. Gracias, maestra. Sí, de nada. Permítanme tantito. Listo, ya pasó. Entonces, vemos esta cuestión de paradoja, ¿verdad? Que no se encuentra, bueno, era el no encontrar, ¿sí?, una relación directa entre el contenido total, ¿sí?, de ADN de un organismo, como ver aquí, por ejemplo, ¿sí?, y la complejidad evolutiva. Entonces aquí estamos viendo de manera diferencial, ¿sí?, esa complejidad evolutiva de las especies, ¿sí? Aquí vemos esta diferencial, ¿sí? Luego aquí una mínima diferencial, y luego aquí otra diferencial importante y otra diferencial importante de esa capacidad evolutiva, ¿sí?, que se tiene entre las especies. Estas son diferentes especies, ¿sí? Entonces, vemos esta cuestión incluso entre procariotas y pues estos que son eucariotas, ¿no? Pero aquí esta complejidad que vemos, ¿no?, nos llama la atención, por ejemplo, de decir, ok, pues esto es esta planta es una eucariota y su complejidad evolutiva es diferente a la complejidad evolutiva de los humanos y con ello la cantidad de genes que disponen cada uno de estos y con ello la cantidad total de ADN que los está constituyendo. Entonces, eso quiere decir que los organismos más complejos, ¿sí?, no necesariamente tienen genomas más grandes, ¿sí?, que los organismos más simples. Que aquí, por ejemplo, yo hablando de complejidad, puedo decir entonces, sí, que el humano pues es una especie que tiene, que presenta alta complejidad en su organización, ¿sí? Pero que no necesariamente su genoma es más grande, ¿sí?, que organismos más simples, o que, por ejemplo, E. coli, que es una bacteria, puedo también decir que se encuentra en un nivel de organización máximo, porque así como se está transcribiendo, se está traduciendo. Eso me habla de una alta organización, ¿sí? Y que no necesariamente su genoma es más grande que el de un humano, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué va a atender esto? Pues que algunas especies que están relacionadas, ¿sí? Como quiénes, como veíamos hace rato el mapa filogenético de humanos, de chimpancés, de orangutanes, ¿sí? Su contenido de ADN incluso puede ser divergente, exhiben contenidos de ADN divergentes, ¿sí? Esto es, las especies con el mismo nivel de complejidad morfológica en cuestión de tejidos, de órganos, ¿sí? Los genomas, ¿sí?, tienen diferentes órdenes de magnitud. Si yo me regreso a esta diapositiva, yo les puedo preguntar, ¿sí? Bueno, aquí ya borré esta parte, ¿sí? Pero les puedo preguntar, atendiendo a este último punto que me dice, las especies con el mismo nivel de complejidad morfológica atendiendo a órganos y tejidos, poseen contenidos de ADN diferentes en cuestión de magnitud, ¿sí? ¿Las plantas tienen órganos?
¿los humanos tienen órganos? Bueno, los humanos sí, ¿verdad? Las plantas también, ¿no? Exactamente. Las plantas Definitivamente. también tienen órganos, ¿sí? ¿Quiénes son sus órganos? Pues son las flores, son las raíces, es el tallo, ¿sí? Son los órganos que están constituyendo a las plantas, ¿sí? En este caso, los humanos pues tienen diferentes órganos también, ¿sí? Pero luego aquí hablamos también que para esa constitución de órganos están formadas ambas por tejidos, ¿sí? Que me van a dar lugar a esos órganos y que finalmente estamos hablando de la misma complejidad morfológica, ¿sí? De constitución de órganos y tejidos, pero diferente constitución y tamaño genómico, ¿sí? Entonces esa es una de las paradojas que se está planteando o que son planteadas en el valor C, ¿sí? Atendiendo a esto, ¿verdad? Donde tenemos los tamaños de genomas en megapares de bases. Por ejemplo, las arqueas, vemos a los protistas, a los hongos, por acá vemos a los mamíferos, al humano, ¿sí? Pero luego también, ¿verdad? En esta misma paradoja, donde ya nos hablan del valor C para poderlos identificar, vemos en cuestión organización morfológica, ¿sí? A los mamíferos, a las aves, ¿sí? A los que tienen menor organización morfológica, como son los protozoarios, algunas bacterias, los hongos, ¿sí? Pero que el tamaño, fíjense, de los protozoarios, ¿sí? Es mucho más grande su tamaño en cuestión de valor C que el de los mamíferos, por ejemplo, que tienen una mayor organización morfológica, pero menor contenido de ADN. Esa es una de las paradojas, ¿verdad? Del valor C. Entonces, aquí en cuestión de tamaños de genomas, por ejemplo, vemos a este nemátodo, Pratylenchus coffie, ¿sí? O este otro, se me fue, mamífero de mar, ¿sí? Vemos entonces, ¿sí? Estas especies, ¿sí? Donde vemos a este coffee, ¿verdad? Que son parásitos de plantas. Su genoma es muy pequeño, ¿sí? Entonces, es el genoma, pues, animal todavía más pequeño y el más grande, ¿sí? Es el de este pescadillo, ¿sí? Que mide hasta 132, ¿sí? 0.83 picogramos de ADN. Entonces vemos aquí la cuestión importante de el tamaño del genoma, el número de genes y la densidad genética que albergan. ¿Saben? Aquí fíjense, por ejemplo, los Homo sapiens, que tiene aproximadamente 20,000 genes codificables, a 20,000, o sea, 22,000, aquí los cierran a 20,000, ¿sí? Y la densidad genética pues es de 10 versus quién, pues al más grande, ¿no? Que es esta, por ejemplo, esta E. coli, que su densidad genética es hasta de 932 genes por megapares de bases. Entonces eso pues es también importante. Entonces el valor C, hablando como concepto, ¿sí? Es el que cuantifica el tamaño del genoma nuclear. Ajá. Es decir, el DNA nuclear que se encuentra en las células haploides, ¿sí? Y que aquí vemos otros ejemplos, por ejemplo, esta plantita, que ya cuando hablamos, por ejemplo, de los organismos modelo, vimos que este Arabidopsis era un organismo modelo, que tiene, por ejemplo, 125,000, ¿sí? Megapares de bases, versus esta otra plantita que la vemos muy insignificante, pero que tiene mucho mayor tamaño, ¿sí? De ADN. Entonces, como un organismo simple tiene más DNA que otro complejo, ¿sí? Eso nos habla entonces también de que las razones de la paradoja del valor C, pues son las siguientes.
la mayor parte del ADN, ¿sí? No codifica para proteínas. Es ADN que va a estar ahí salvaguardando al material codificable. Es ADN no codificable, ¿sí? Entonces, existe gran cantidad de ADN repetido en el genoma, ¿sí? Y prácticamente el origen y función, pues todavía se sigue estudiando, ¿sí? Aunque Entonces no hay una función. Ah, perdón, dígame. perdón. No hay una función. Bueno, yo le iba a preguntar que cuál era la función del ADN que no codifica, porque pues si no, pues sí, es que si no codifica, como para qué está allí. Ok. Está ahí para proteger de las mutaciones ambientales. Es ADN, recuerden que mucho tenemos la cromatina. Y aquí tenemos eucromatina y heterocromatina. Y aquí tenemos ADN codificable. Y acá tenemos, bueno, ADN codificable y no codificable, porque están los intrones. Y aquí tenemos mayoritariamente ADN no codificable, ¿sí? Que se encuentra repetido muchas veces, diferentes, ¿sí? La mayor parte de las mutaciones ambientales caen aquí, ¿sí? Entonces, sirve de protección. ¿Para quién? Para estos, ¿sí? Para los genes funcionales. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando una de esas mutaciones o cuando una de esas afecciones ambientales está afectando directamente a un gen que está constituido por ADN codificable y no codificable. Sirve también, ¿sí? Como marcadores genéticos. Ya les he platicado sobre los marcadores genéticos, ¿sí? Para identificar, ¿sí? Diferencias entre los pedigrís de las especies, ¿sí? O de las razas. Sirve también como material de regulación. ¿Por qué? En esta parte donde tenemos no codificable, pues encontramos a los intrones. Pero si no se encuentran los intrones, no es posible que se codifique al 100% ese gen. Esto quiere decir que el intrón tiene una función importante en cuestión de la regulación del gen total. No es que no tengan una función así tal cual, no, o que digamos, mejor dicho, que dejemos de pensar que es ADN basura, ¿sí? Porque por muchos años así se le fue tratado. Pero en realidad no, sí tiene funciones, ¿sí? Y una de las principales es de protección, ¿sí? Entonces, ¿sí quedó claro, compañero? Sí, ¿Y gracias, demás? gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, otra de las razones de la paradoja, es decir, fíjense, aquí estamos hablando nuevamente funciones de regulación, ¿sí? El tamaño del genoma no es proporcional al número de genes. ¿Por qué no es proporcional al número de genes? Porque tenemos solamente ciertos genes, vamos a ponerle aquí genes codificables, ¿sí? Que están constituidos por exones, por intrones. Pero tenemos mucho más ADN, ¿sí? Que no es codificable. Por eso no podemos decir que el tamaño del genoma será proporcional al número de genes, porque los genes solamente son una parte del genoma, no representan la totalidad del ADN que está presente en ese organismo. ¿Sí me estoy explicando? Doctora, Dígame. entonces sería como que tenemos pues los genes, pero muchos no van a estar como por así decirlo en función de ser una proteína o de ser algo más. No. Todos los genes
Ajá. Todos los genes van a generar una proteína. Aquí es, no todo el ADN es parte de los genes. ¿Sí? ¿O no? ¿Ya los confundí? Sí, es que me confundí, doctora. Va. Vamos a dibujarlo aquí. Tengo este pastel. ¿Sí? Este pastel representa el ADN total, ¿sí? Nuclear, ¿sí? De un organismo. ¿Sí? Pero entonces, tengo esta fracción. ¿Sí? Donde solamente esta fracción, ¿sí? Está representada por ADN que se encuentra en genes y que los genes, todos estos van a tener una función. Y el resto de ADN es ADN, ¿sí? No codificable. ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, aquí todos los genes están constituidos por ADN codificable, que son los exones, y ADN no codificable, que son los intrones. ¿Sí? Y aquí vamos a poner otra nota. No todo el ADN presente en un organismo, ¿sí? Codifica, no codifica, vamos a ponerle así. Forma parte de un gen. ¿Sí? Ah, ok, sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, entonces, por eso aquí, con esta aseveración, el tamaño del genoma no es proporcional al número de genes. Por esta información que acabamos de mencionar aquí. ¿Todos igual? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Sí, sí. Muy bien. Entonces, el tamaño del genoma solo es proporcional a la cantidad total de ADN de un organismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese tamaño total de ADN va a estar albergado los que forman parte de genes y los que no forman parte de genes. Y que finalmente están dentro del organismo, dentro de la célula. ¿Sí? Me espero para que copien o... Bueno, la presentación se las voy a dar, pero las notas que pongo aquí no se guardan. Así que no sé si están poniendo sus notas o no. Tengo una pregunta, doctora. Sí. La gráfica de pastel que hizo ahí abajito, ¿eso ¿Ah? significa que la menor parte son de ADN de genes? Sí. Ah, ok, gracias. La rebanada que estamos viendo aquí, que está aquí iluminada, la menor parte es de ADN de genes. ¿Sí? Y la mayor parte de ADN que no forma parte de los genes. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces continúo.
Finalmente, ¿sí? Hablamos de la constancia de la cantidad de ADN. Esto es, la cantidad de ADN que se encuentra en un juego de cromosomas y que se encuentra adentro de un organismo es constante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las células del estómago que contienen ADN, el ADN de las células del estómago, va a ser exactamente igual la misma cantidad de ADN que se encuentra en las células del hígado. ¿Sí? ¿Qué es lo diferente? La expresión. Esto quiere decir, aquí tengo a las células de estómago y aquí tengo a las células de hígado de manera nuclear. Acuérdense que todas las células tienen su núcleo. En el núcleo, todas ellas van a tener la misma cantidad de ADN. ¿Sí? Estas son de estómago y estas son de hígado. La diferencia entre estas dos células es que los genes que se expresan en estómago son diferentes a los genes que se expresan en hígado. ¿Sí? Esto nos lleva a este recuadro que estamos viendo aquí. Todas las células que constituyen a un individuo tienen los mismos genes y la misma secuencia de nucleótidos. Dígame, Cristian. Doctora, perdón, me quedó la duda de entonces el ADN que no está en los genes, ¿en dónde está? En la cromatina. En la cromatina. Uh-huh. Ah, ya. Acuérdense que aquí tenemos, la cromatina está constituida por ADN. La tenemos dividida en eucromatina y heterocromatina. Los que están codificando están en eucromatina y los que no se están codificando están en heterocromatina. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias, doctora. Y de nada. Entonces, ¿sí queda claro esa primera postulación? Que si vamos a ver, estamos en una escena del crimen. Y en una escena del crimen encuentran, por ejemplo, rastros de cabello de la víctima y rastros de uña de la víctima. ¿Sí? Entonces, ¿van a tener la misma cantidad de ADN de la víctima? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Porque el mismo ADN que es del cabello es el mismo ADN que va a ser de la uña. Dígame, compañero, ¿quién me está levantando la mano? Sí, bueno, es una pregunta muy básica, pero yo creo que ayuda más a entender esto. Entonces, el ADN o los, bueno, viéndolo desde los cromosomas, los 23 pares de cromosomas que tiene el cuerpo humano están en todas las células, o sea, en todos los núcleos y en todos. Ok, es que partiendo de ahí es un poquito más claro entenderlo. Lo que pasa es que, bueno, sí, pero a mí se me hace más fácil esta parte. Lo que pasa es que, miren, cada una de las células del organismo es diploide, cada una. ¿Quiénes van a ser las únicas haploides? Las germinales. El contenido de ADN total se realizó para células haploides, ¿sí? Ahora, cada una de las células que conforma el organismo, como ya les dije, pues va a tener, bueno, son diploides, ¿no? Bueno, exactamente sí. Como son diploides, pues van a tener a nivel de núcleo, si yo lo dibujo aquí a nivel de núcleo, la célula y su núcleo, pues van a tener aquí a sus cromosomas, ¿sí? Y entonces estos, pues estamos hablando del total de ADN que va a estar presente en Juan
¿sí? En su cabello que en la punta del pie, ¿sí? Por eso, lo único que los va a hacer diferentes va a ser la expresión de los genes, ¿sí? En cabello y en pie. Ujú. Y luego por ahí tenía otra mano levantada. ¿De quién era? ¿Era de usted, Cristian? No, ¿verdad? Bueno, fue aquí que acabamos de resolver. Luego tenemos otra parte importante. El contenido de ADN de un juego de cromosomas ¿sí? Es invariable entre los miembros de una especie. Esto quiere decir que como es invariable, el ADN de Gisela va a ser igual al ADN sí, de Paco. ¿Por qué? Porque son de la misma especie, Homo sapiens. ¿Sí? ¿Qué los va a hacer diferentes? Pues los va a hacer diferentes la segregación de los genes, ¿sí? De Gisela o de Paqui que de Paco, ¿sí? Con esto podemos indicar que todos los individuos de la misma especie, en general, ¿sí? Tienen la misma cantidad de ADN. ¿Cuándo será diferente? Cuando estemos hablando, por ejemplo, que la especie Homo sapiens se esté comparando con la especie Tagetes. Tagetes es la especie de las flores de cempasúchil. Así es un nombre científico, Tagetes. Pues ahí vamos a tener una diferencia en la cantidad, hablando de cantidad de ADN, ¿sí? Por ejemplo, entre individuos de la misma especie, lo que los va a hacer diferentes va a ser nuevamente la expresión diferencial de los genes, ¿sí? Luego, eso es lo que nos dicen en el siguiente apartado. Todos los individuos de la misma especie, en general, individuos de la misma especie, tienen los mismos genes. Esto es decir, que Paco tiene los mismos genes que Paqui, que Rodrigo, que Ismael, que Crisanta, etc. ¿Sí? Todos ellos forman parte de los Homo sapiens. Por lo tanto, todos ellos tienen la misma cantidad de cromosomas, la misma cantidad de ADN, pero tienen diferente expresión. ¿Sí? Tal vez en Paco, ¿sí? El color de ojos se expresó mayoritariamente para que fueran verdes y en Crisanta el color de ojos se expresó para que fuera mayoritariamente negro, ¿sí? Pero ambos, Paco y Crisanta, tienen el gen que codifica para el color de ojos, solo que difirieron en la expresión del gen. Entonces, con esto aseveramos que todos los individuos de la misma especie tienen los mismos genes, pero diferente expresión. ¿Sí? Y con esto concluimos para la cuestión importante de el proyecto Genoma Humano, Organización de Genomas y Valor C. ¿De aquí tienen alguna pregunta? Esta presentación ya se las hice llegar, ¿verdad? La clase anterior. Sí, doctora, pero
creo que faltaban esas últimas partes. Ok, Sí, no ahorita estuvo la completa. guardo. Déjenme dejar de compartirles para poderla guardar y enviársela. Ujú. Permítanme. A ver, déjenme ver dónde está. Perdí. Aquí está. Ujú. Ok, ya se está enviando. Listo, ¿ya la tienen? Sí, doctora, gracias. Sí. Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si no, con esto concluimos esta semana. Y la siguiente semana estaremos hablando de la construcción del polímero de ADN. No, doctora, creo que ya quedó un poco más claro. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Bueno, entonces si no tienen dudas, con esto cerramos el día de hoy, ¿sí? Y nos vemos la siguiente semana. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Que pasen buen fin de semana. Cuídense. Bye bye. Bonito fin, doctora, gracias. Gracias igualmente. Bye bye.